Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú cambiando vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy vamos a estar hablando un poco de cuáles fueron los logros, muchas victorias, también algunos fracasos, no solamente en el tema de migración, sino también en la educación. Vamos a estar hablando del camino de José. ¿Qué tiene que ver el camino de José con el mundo actual? José, María, el niño Jesús tuvieron que emigrar siendo recién nacido, tuvieron que aprender idiomas y todo eso vamos a estar hablando hoy. Y para llevar nuestro programa a cabo hemos invitado a dos grandes amigas, Raquel Zúñiga y María Herrera, nuestra gran amiga y abogada de inmigración, María Herrera. Así es que, Raquel, cuéntanos un poquito de qué nos vas a estar conversando hoy. Bueno, como tú sabes y como hemos hablado en programas anteriores, han habido muchos cambios en la educación aquí en nuestro estado, cambios que también pues se están regando en otras partes de nuestra nación, ¿no? Como Arizona. Arizona ahorita tiene varias leyes de educación en su legislatura muy similar a lo que tenemos aquí en la Florida. Me orgullece decir que la Florida ha sido un modelo cuando viene a los temas de educación, los programas de educación opcional, así que vienen muchos cambios. Nosotros como organización seguimos apoyando estos cambios para asegurar que las familias y los niños de este estado tengan la mejor educación para ellos. Excelente, vamos a entrar en profundidad ahora mismo. María, ¿de qué vamos a hablar en la parte migratoria? Bueno, en la parte migratoria yo creo que es importante, como tú decías, que recordemos al público cuáles son las grandes victorias en materia de reforma e inmigración este año y también los temas pendientes para el año que viene. Excelente, bueno, y vamos a entrar de lleno, vamos a empezar contigo, María. Correcto. 2019, ¿qué marca en la historia de la inmigración en los Estados Unidos y los inmigrantes como logro? ¿Qué se puede determinar como logro? ¿Se puede determinar que los TPS, los DACA son un logro? ¿Qué tenemos en la lista de victorias? Yo creo que sí, que esos dos temas son, digamos, fundamentales porque conlleva la protección de muchísimos centroamericanos y también de muchos menores que vinieron a Estados Unidos y que han hecho un buen trabajo para mantener sus permisos de trabajo, están estudiando o trabajando y son un ejemplo para otros jóvenes líderes, ¿no?, que llegarán. Y realmente, ¿qué más podríamos decir? Para mí es muy significativo, por ejemplo, el excelente estado de salud de la democracia estadounidense, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Yo creo que la población, las asociaciones civiles han hecho un buen trabajo defendiendo lo que ellos creen que es fundamental, como por ejemplo la protección de aquellos solicitantes de asilo, aquellas leyes que ellos han creído que es necesario defender, pero también el Poder Judicial a veces ha dado la razón al gobierno y a veces ha dado la razón a los grupos de defensa de derechos civiles y eso es lo más destacable para mí. Excelente, y es un punto interesante porque tenemos un país donde los tres poderes del Estado se mira que están funcionando, sí, independientemente de la parálisis que ha habido en el Congreso, independientemente que el Congreso se ha dedicado a trabajar más por lo que es tratar de sacar al presidente. Correcto. Pero se mantiene la institución. Tenemos que seguir creyendo en las instituciones y yo soy una de las personas que pienso de que el Congreso está obligado desde el día número 1 del 2020 a buscar una reforma migratoria, a buscar una salida legal para todos los Dreamers, para todas las personas que tienen un estado de protección temporal, para todas aquellas personas que están buscando asilo. Nadie quiere salir de su país si en su país existieran las condiciones que protegen y dan seguridad a una persona, a un nacional de ese país. Entonces, cuando la gente busca a los Estados Unidos, tenemos que tener esa buena fe, creer y mirar el potencial también que todas estas personas traen a los Estados Unidos. Y yo creo que ese es el trabajo del Congreso. Correcto. El primer día del 2020, buscar una salida
al tema de inmigración. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Estoy completamente de acuerdo contigo, porque no podemos dejar siempre que los tribunales, digamos, de distrito o incluso el Tribunal Supremo haga el trabajo que le corresponde, como tú dices, al Congreso. Es decir, la solución no solo pasa por determinar si el programa DACA es constitucional o no, si TPS se debería de eliminar o no, porque han extinguido, digamos, las condiciones, sino que los congresistas, como tú dices, han prometido que va a haber un path to citizenship a algunos inmigrantes que a nosotros realmente nos preocupan, como son aquellas personas que vinieron por carácter humanitario, huyendo de guerras o de catástrofes naturales, y los jóvenes. Y yo creo que es muy importante, y como tú has dicho, Carlos, dejar a un lado la agenda política y pensar en aquellas personas que van a ser afectados y, como tú dices, aquellos inmigrantes que tienen un potencial enorme y que ya están contribuyendo con miles de millones de dólares en impuestos y en trabajos que vemos el resultado, ¿no? Y del cual nos enorgullecemos, como por ejemplo es el caso de los emprendedores hispanos. Claro, y tocaste un punto importante. Dentro de ese grupo de emprendedores que están viniendo, viene una cantidad de profesionales. Nosotros como institución hemos estado haciendo talleres de revalidación. Correcto. Y tenemos médicos de 40 años de experiencia, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos abogados, un sinnúmero de profesionales que también vienen a cubrir cierta necesidad que hay en los Estados Unidos. Así es que tenemos que evaluar todo eso. Raquel, desde el punto de vista comunitario, como institución, yo sé que se han estado haciendo los esfuerzos para cambiar lo que se llama la narrativa. La narrativa es básicamente el lenguaje, cambiarlo para abogar por el tema de inmigración. También se está haciendo lo que es el social entrepreneur, la persona emprendedora social que ayuda a cambiar todo eso. ¿Nos puedes explicar lo que está haciendo la institución en esas dos áreas? Bueno, sí, básicamente nosotros estamos entrenando a ciudadanos comunes, personas que quizás no han estado involucradas en el proceso, así sea político o el proceso general en la comunidad, ¿no? De abogar por ciertas propuestas. Y en el tema de inmigración, ustedes tocaron la idea del emprendimiento. Como organización también hemos estado abogando por cambiar muchos de los requisitos para algunas de las licencias, para aquellas personas que comienzan pequeños negocios, ¿no? Y estas personas también son emprendedores sociales, porque no solamente van a comenzar un negocio, pero al comenzar un negocio también se van a involucrar más en la comunidad, porque ya tienen algo que perder, ¿no? O sea, como en el tema de las licencias, ¿no? Aquí en el estado de la Florida a veces se cobra $3,000, $4,000 por tener una licencia simplemente para lavar el cabello, ¿no? Y una persona que comienza recién pues no tiene los recursos para pagar ese dinero. Esa es una de las cosas que también estamos trabajando y todo, yo creo que esto tiene una correlación, ¿no? Se junta todo. Claro. Y es muy interesante porque al inicio, cuando empezamos a ser parte de esta institución, pensábamos en crear un ejército de gente, de voluntarios que buscaran hacer cambio. Pero al final del día te das cuenta que cuando tienes tanta gente, no puedes llevar una plataforma tan efectiva como cuando tienes un grupo de personas que los preparas y buscas hacer cambio social, emprendimiento social. Entonces hemos cambiado un poco el giro y hoy en día somos más específicos en la calidad de la persona que está viniendo, cómo lo preparamos, cómo le enseñamos, cómo buscamos por medio de un diálogo diferente esta persona pueda influir en los gobernantes y en la sociedad para buscar un cambio para los inmigrantes en general, para los estudiantes, para las sobreregulaciones que pone el gobierno cuando quieres abrir un negocio. Así es que es un trabajo bastante interesante. Seguimos con la gira del punto en común, el Common Ground, que para mí ha sido una plataforma excelente para cambiar esta narrativa. Porque antes hablábamos con pasión de lo que eran nuestras historias personales.
y sacábamos la gente a las calles, a marchas, mostrando de que estábamos aquí y que éramos inmigrantes y con mucho orgullo hacíamos un trabajo que nadie quería hacer. Pero cambiar esa narrativa nos está llevando a tener mejor diálogo con los representantes, porque ya había un punto donde le dabas una historia a un oficial electo que ya la sabía. Claro. Sin embargo, cuando hoy en día hablamos de que cuántos latinos han abierto negocios en una pequeña ciudad como Miami, y se habla de 240,000 negocios en Miami abierta por inmigrantes, cuando hijos de inmigrantes son grandes empresarios como Amazon, Google, Gatorade. Entonces, esa narrativa cambia la forma de poder negociar con un oficial electo un voto a la hora de una solución por el tema. María, ¿cómo visualizas el 2020 en términos migratorios? ¿Cuáles son las perspectivas que tú miras de cambio? ¿Qué se puede lograr en el 2020 en el tema de inmigración? Yo creo que eso va a depender mucho de lo que pase, por ejemplo, en el juicio político contra Donald Trump, de los candidatos y las narrativas que tengan a la hora de los debates presidenciales, de también diferentes situaciones que se puedan dar en la frontera. Hace un par de semanas hablábamos, por ejemplo, os contaba que varios de mis clientes tenían vistas sus audiencias y tuvieron que posponerse 6 meses porque hubo otro intento de invasión. Vemos que cada vez más llegan inmigrantes asiáticos y afroamericanos a Latinoamérica. La política en Latinoamérica, las crisis que se están produciendo van a, digamos, ser el factor que determine si la dialéctica o la narrativa de la inmigración va a ser más o menos dura, porque tenemos una realidad, que ha habido meses en este año que ha habido hasta 150.000 inmigrantes llegando a la frontera y han puesto en crisis y en jaque a muchos de los centros de detención. Nos hemos visto un poco, digamos, asfixiados. Entonces yo creo que en el ámbito de la inmigración digamos, lo que va a marcar va a ser los acontecimientos geopolíticos y todo lo que va a ser la campaña presidencial 2020. Y por supuesto, Carlos, tenemos pendiente para primavera del 2020 que el Tribunal Supremo revise la constitucionalidad del DACA para los jóvenes soñadores y muchísimos, digamos, juicios pendientes o revisiones y apelaciones en materia de, por ejemplo, si es válido o no exigir que los inmigrantes tengan un seguro médico al inmigrar, la normativa de carga pública, si se va a renovar el TPS. Realmente hay muchísimas cosas en el aire y algo que quizás yo creo que sí se va a llegar a producir es que vamos a ver que si se mantiene la actual administración, ellos van a intentar que la inmigración se convierta en algo más parecido, por ejemplo, al modelo australiano con respecto a la profesionalización de los inmigrantes, es decir, exigir que vengan cada vez más inmigrantes profesionales y detener o, digamos, reducir el número de refugiados o inmigrantes de carácter humanitario. Pero también, yo creo que también hay partes donde hay espacio también para los trabajos agrícolas. Por supuesto. O los trabajos técnicos. Yo creo que no se puede descuidar esa sección. Y es algo donde nosotros tenemos también que influir como comunidad, como grupos, porque al final del día es una fuerza económica para el país la parte de la agricultura. Nosotros sacamos muchos productos al extranjero. Agricultura y educación. Yo me reuní en Carolina del Sur con muchísimos maestros mexicanos, españoles, centroamericanos que le están ofreciendo la J1. Yo creo que eso es importante, que el gobierno vea a ver también cómo le da una continuidad, porque invertimos, por ejemplo, en traer maestros, por ejemplo, de español como segunda lengua, pero después no se les renueva el contrato porque no hay un acuerdo entre el Estado o la ciudad con las educaciones de secundaria, y yo creo que es importante que le demos una oportunidad porque se hace falta cada vez más maestros que hablen español y que ayuden a nuestros estudiantes también. Claro, y también un punto importante, Raquel, ¿qué está haciendo la institución cuando vienen esos profesionales y le piden una cantidad de regulaciones o exámenes que estas personas ya tuvieron que pasar? ¿Por qué no se les facilita la oportunidad
cuando hay maestros que tienen 20, 30 años de experiencia, Claro. hay médicos que tienen 20, 30 años de experiencia, odontólogos que tienen 10, 15, 20 años de experiencia. ¿Por qué no se les facilita? ¿Cuál es la barrera que estas personas enfrentan cuando llegan a los Estados Unidos? Bueno, la barrera es que nuestras leyes de regulación son bien estrictas y eso es un tema que el gobernador de aquí del estado, Ron DeSantis, ha tocado y ha dicho que él va a tratar de cambiar algunas de las regulaciones. Estamos empezando por regulaciones pequeñas, ¿no? Como mencioné ahorita, las regulaciones que estamos tocando ahorita es para un barbero, para... Carreras técnicas. Sí, áreas técnicas, ¿no? Pero en mi opinión uno siempre empieza pequeño y después vamos caminando hacia cosas más grandes, ¿no? Y yo creo que esto es un buen empezar porque sabemos, como tú dijiste ahorita, que hay una gran porción de emprendedores que son inmigrantes, son personas que no son nacidas aquí necesariamente, pero que vienen con muchas ansias de trabajar y superarse, y esta barrera pues como que le impide un poco, ¿no? Y tenemos que hacer notar que el gobernador actual en la Florida, Ron DeSantis, está trayendo temas en la mesa que otros no querían tocar. Exacto. Para el caso, las becas, y vamos a entrar en el área de la educación, había una lista de espera de 15,000 niños para becas, y automáticamente cuando él entra a su mandato, manda a eliminarlas y poner todos estos niños con becas. Exacto. La necesidad es muy grande, al grado que se volvió a llenar la lista de espera. Y sabemos que el gobernador está trabajando para poder eliminar que no haya lista de espera cuando un niño necesita recursos para poderse formar en nuestro estado. ¿Nos puedes hablar un poco de esos programas? Bueno, el gobernador lo que hizo fue, como tú dijiste, agregó más opciones para estas becas, pero hay una larga lista, una vez más. Y nosotros como institución vamos a abogar y vamos a apoyar por lo que se dice Universal ESAs, ¿no? Que son becas universales. Explícanos un poquito qué es. La beca universal básicamente es que todo niño va a cualificar. Ahorita hay, para cualificar por la beca, tienes que estar en un cierto income bracket, ¿no? Los padres tienen que estar ganando menos de $48,000 al año. Y sabemos que aquí en el condado Dade, pues eso es básicamente $30,000 o $40,000 en una familia no es nada, es difícil. Nosotros lo que estamos abogando es porque no haya ningún límite, ¿no? O sea, el padre puede ser un ejecutivo, pero el niño todavía puede cualificar para esta beca. Como dije antes, hay que empezar pequeño. Esto es un tema que sin duda va a ser obviamente controversial. Pero ahorita tenemos una propuesta que es muy importante y es sobre los charter schools. Ahorita para abrir un charter school aquí en el estado, uno tiene que pedirle permiso a la junta escolar local del condado. Okay. El problema con esto es que sabemos que las uniones y los colegios públicos están en contra de charter schools, de las becas. Entonces nosotros pensamos que nuestra opinión es que es un poco arbitrario ir básicamente enfrente de tu enemigo, ¿no? a pedir permiso. Lo que nosotros estamos pidiendo con esta propuesta de ley es que sea una junta fuera separada. Como un grupo de arbitraje separado. Un grupo Independiente. independiente, y estamos pidiendo que sean las universidades públicas las que tomen esta decisión. Entendible. Ahora, hay algo interesante en todo esto también, es que todas las personas, en la propuesta, todas las personas que vayan a aplicar, vamos a decir, si tienes una entrada de $75,000 como familia y hay una persona que tiene 60 o 50 o 40, tú vas a seguir calificando. Claro, pero exacto. la prioridad siempre la van a tener las personas de bajo ingreso.
que parece justo. Ahora, cada estudiante en la Florida se le da un presupuesto, ¿correcto? Correcto. Entonces, cuando ese presupuesto es asignado a una escuela charter, magnet, o privada, o cristiana, o católica, o escuela pública, básicamente es el mismo dinero. Nadie le está quitando el dinero a nadie. Yo creo que el punto donde las uniones entran en un conflicto por este tema es cuando ellos utilizan el dinero de la educación de los niños para invertirlo más en infraestructura o contratos laborales. Y yo como padre tengo la obligación de pelear por el dinero que se le allocated a cada niño, porque al final del día es dinero de nuestros impuestos, es dinero que nosotros mismos pagamos, y yo prefiero que el dinero de la educación de mi hijo se invierta en educación y no en contratos sindicales o laborales. Claro. Eso es un tema completamente separado que ellos tienen que negociar con los board de las escuelas, no con el dinero que se le adjudica a cada niño. Entonces es complejo, es controversial, pero yo creo que al final del día nadie le quita el dinero a nadie. Y como padres tenemos que tener las opciones. Y otro punto interesante en esto es cuando un niño vive en un código postal. La ley anterior decía que ese niño tenía que ir a las escuelas de su distrito, de su código postal. Esa barrera ya se eliminó ya a ratos. Sin embargo, cuando tú vas a las escuelas públicas tradicionales, le dicen al niño que no. Y eso está afectando a los padres, porque entonces confunden al padre con lo que son las regulaciones actuales. Y hoy en día, si tú quieres llevar a un niño a otra escuela, tú puedes llevarlo. Claro, lo único que tú tienes la oportunidad de buscar la transportación, pero a su vez el sistema escolar le da un voucher, un pase anual al niño para que use la transportación pública. O sea que no nos podemos dejar confundir. Las oportunidades existen, las escuelas magnet existen, las escuelas charter existen, los programas que se llaman dual enrollment son maravillosos. Un niño saca su high school, saca 2 años de college y a su vez saca una carrera profesional técnica. Entonces imagínate cuánto dinero se le está ahorrando al familiar por estos programas. Entonces, ¿por qué limitar a los niños al fracaso cuando existen las opciones? Entonces, yo creo que la obligación de instituciones como la nuestra es seguir promocionando, seguir enseñando y orientando a los padres que estos programas existen y que los padres tomen la decisión. Si la escuela tradicional les funciona, perfecto, gracias a Dios. Pero si no, hay opciones. Y hay escuelas que tienen carreras de leyes, carreras de área médica, de tecnología, de robótica. Los niños se gradúan con una cantidad de ideas abiertas ya con sus carreras profesionales. ¿Cómo sufrimos nosotros cuando estábamos saliendo de la secundaria y no sabíamos y llegábamos a la universidad sin saber qué íbamos a estudiar? Entonces pasábamos 2 años en periodismo, 2 años en administración y de ahí brincábamos a la escuela de leyes y al final habían pasado 6 años y no teníamos una carrera definida. No, y Carlos, también quería tocar el tema que un logro que tuvimos también como institución, porque apoyamos lo que se dice Workforce Education, que tú tocaste el tema, que el niño se gradúa ya teniendo pues una carrera, pero Workforce Education es algo un poco más simple, ¿no? Esas son carreras de mecánico, de plomero, que estaba leyendo en un artículo de Yahoo recientemente que hemos perdido una generación entera de plomeros, de camioneros. Hace unos meses Walmart estaba prácticamente buscando más camioneros porque no hay. Así que este es también algo en la educación que hemos tenido un gran logro, porque tenemos que ser honestos, no todos los muchachos van a ir a la universidad. Claro. Y tenemos que nutrir lo que
en lo que ellos sobresalen. Así mismo es, identificar sus habilidades y encaminarlas a eso, porque ahí le estamos desarrollando todo su potencial. María, yo sé que tu firma se ha extendido. Están trabajando en varios estados con mucho éxito, con mucho suceso, con casos aprobados por todos lados. Cuéntanos de tu firma, dónde están ubicados, la información de ellos. Cuéntanos qué se están especializando. Cuéntanos un poco de la firma de donde tú trabajas. Claro, claro que sí. Bueno, nuestra oficina de abogados es una oficina que originariamente se creó aquí, en el estado de Florida, en Boca Ratón. Pero en los últimos años hemos abierto oficinas en New York, en New Jersey, y en el último mes y medio también en Carolina del Sur. ¿Por qué Carolina del Sur? Porque vemos que cada vez más los hispanos van a trabajar a esos estados, que antes realmente no había mucha, digamos, comunidad hispana, pero por supuesto Carolina del Norte ya tiene una comunidad hispana bastante importante, pero en uno de los viajes que yo fui para representar a varios clientes a Carolina del Sur, me reuní con personas de la comunidad, iglesias, emprendedores, y me dijeron que no habían abogados de inmigración, que necesitaban personas que fuesen a representar sus intereses. Entonces estamos trabajando. La firma se especializa sobre todo en el ámbito de la asesoría empresarial y la inmigración, aunque nuestras dos asociadas también en New York y New Jersey llevan parte de Criminal Defense, derecho penal, y familia, porque eso va relacionado también con la inmigración. Y bueno, somos abogados, me gusta mucho porque somos una firma de abogados estadounidenses, pero que todos somos, por ejemplo, yo soy española originalmente, Víctor de la Flores, mi socio, es de Perú, Génesis Peduto es dominicana, puertorriqueña, entonces somos todos hispanos que hemos venido a este país hace algunos 20 años, otros 15, otros 10, pero hemos conseguido graduarnos de nuevo, repetir nuestros estudios, sacar licencia y triunfar, y para mí es algo muy importante, ¿no? Porque no es como competimos en las más altas instancias, pero todos somos hispanos y estamos muy orgullosos de nuestra herencia. ¿Hay un caso en particular que te gustaría conversarnos, que te gustaría mencionar el éxito, cómo lo lograron? Hay un caso que todavía no tenemos éxito, pero que me gustaría, hoy que estamos en este ambiente, que dedicarle unas palabras e incluso una oración, porque vamos a solicitar un permiso humanitario para un joven cubano que se encuentra parado en México, y un caso muy conocido por todos, y es una persona que fue golpeada por decir que no quería votar, por ejemplo, la reforma a la Constitución. En Cuba no hay posibilidad de disidencia, no pueden decir que no van a votar, y es una persona que la expulsaron, que ha recorrido 10 países, que ha sido víctima de tráfico humano. Y gracias al apoyo de la Oficina de los Senadores, Marco Rubio, Díaz Balar, organizaciones ONG en Madrid, pues vamos a intentar solicitar un permiso humanitario porque nuestro cliente tiene 7 fracturas en la mano, está buscando tratamiento psiquiátrico porque lo echaron de su país sin derecho a volver, y es un trabajo que hemos hecho en colaboración con la Fundación por la Democracia, con la grandísima activista Rosa María Payá y con congresistas, y vamos a ponerle toda la fuerza del éxito y un par de oraciones este fin de semana para ver si sale bien. Nuestras oraciones están con ustedes y con todas las personas que buscan llegar a este país a hacer el bien. Correcto. Yo creo que hay una diferencia entre el inmigrante que viene a buscar hacer el bien y el inmigrante que viene con una idea política a hacer daño, a crear una forma de cultura con ideas que no son las de este país. Este país es un país de emprendimiento, de trabajo, de lucha, es un país abierto para todas aquellas personas que quieran triunfar, pero no para venir a sembrar doctrinas que no vienen con esta cultura de este país. Así es que nuestras oraciones están con ustedes. María, también te quiero preguntar, sí, ¿cuál sería la perfecta propuesta de reforma migratoria si estuviera en manos tuyas? ¿Qué recomendarías para una reforma migratoria buena para la comunidad inmigrante? Y para los Estados Unidos también. Para mí lo más importante que apremia ahora mismo es la detención inmediata de la separación de los menores de sus familias. Yo creo que esa propuesta
que el presidente y la administración de Donald Trump ha hecho es necesaria. No se pueden seguir separando a los menores de su familia. Hay que detener el tráfico ilegal de menores y el tráfico humano. Yo creo que cuando las personas entran, a pesar de que tengamos un acuerdo que data de 1997 que dice que los menores no pueden estar detenidos más de 20 días, yo creo que lo que no podemos hacer es separar a un niño de 2 años y de 3 años y de 6 años de sus padres, mandarlos a orfanatos y albergues y que luego estos inmigrantes adultos se enfrenten a procesos de deportación que están tardando 1 o 2 años y que los menores vivan en, digamos, situaciones dificilísimas y con lo que todo ello acarrea, es decir, problemas psicológicos, por no decir psiquiátricos. Yo creo que eso tiene que parar y yo creo que si estuviera en mi mano, sería algo por lo que yo lucharía en el Congreso para decirle a ambas partes, demócratas y republicanas, esto tiene que cesar. Sabemos que el presidente Barack Obama también tenía y puso esa reforma sobre la mesa. ¿Cuándo? En el 2014, cuando hubo esa entrada masiva de inmigrantes indocumentados. Tanto si vienen no acompañados, ¿ok?, como si vienen con su familia, la reforma de la no separación de los menores y el trato digno es lo más importante, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Y cómo lidiaríamos con los más de 12 millones de indocumentados? ¿Cuál sería la propuesta para ellos? Es difícil, ¿no? Yo creo que las leyes estadounidenses ya ofrecen muchísimas vías para ajustar el estatus. Yo creo que las personas incluso que han entrado ilegal, que han estado más de 10 años ilegal, cuando van a una corte tienen la oportunidad de cancelar y ajustar el estatus. Pero eso es algo que realmente yo creo que las leyes actuales ya abordan y no hay manera, digamos, yo no veo una amnistía a corto plazo, no lo veo porque eso genera a veces un efecto llamada, como pasó con el tema de los DACA cuando entran los menores acompañados y es problemático. ¿Conoce la ley 245I, la sección 245I de la ley, que le daba la oportunidad a las personas de pagar una multa de $1,000 si habían entrado antes del 30 de diciembre del año 2000? Y habían hecho una solicitud familiar antes del 30 de abril del año 2001. ¿Estarías de acuerdo que se reabriera 245I como opción a una reforma migratoria? Porque esto le daría la capacidad a los 12 millones de personas de que familiares o compañías los pudieran solicitar. ¿Cómo miras esa sección? ¿O sería regresar a regulaciones que en cierto momento no trabajaron? Yo creo que si esa normativa estuviese sobre la mesa, yo creo que jugaría mis cartas como lo está haciendo el presidente Donald Trump. Yo diría, ok, podemos pasar una reforma así, a cambio yo quiero seguridad completa en la frontera, yo quiero un control de frontera, yo quiero que los demócratas paren de hablar de que no es necesario la frontera. Yo quiero que haya un compromiso para, como está haciendo Donald Trump, decir podemos ajustar a los DACA, a los Dreamers, incluso a los TPS, e incluso una reforma de la 245I, pero necesitamos un consenso para estar todos de acuerdo y claro de que la seguridad de nuestra frontera tiene que dejar de ser un tema politizado. Y hay un tema bien interesante cuando se habla de fronteras. Casi siempre la gente piensa en la frontera sur, que es la frontera con México. Pero al final del día también entra gente por Canadá, por la frontera norte. Y por los puertos de entrada. No, digamos, por los aeropuertos. Por los aeropuertos es, creo que un 60% del inmigrante que se queda en los Estados Unidos viene por el aeropuerto. Entonces yo creo que tiene que haber más control. Es nuestro país. Cada país, por pequeño que sea o por humilde que sea, controla bien quién entra a sus países porque quieren proteger lo que hay. Entonces, este es un país de 340 millones de personas y hay que protegerles y hay que proteger las instituciones. Tenemos que seguir creyendo en las instituciones y si la institución no está haciendo su trabajo, es nuestra obligación como grupos cívicos de decirles, esto no está funcionando, tenemos que trabajar y mejorar esas condiciones. Raquel, María nos ha dado el punto de vista del lado legal. Desde el punto de vista comunitario, ¿cuál sería una buena propuesta de reforma migratoria?
Bueno, desde tu perspectiva. desde mi perspectiva, como dijo María ahorita, tenemos que parar el tráfico humano. Eso es algo que se está convirtiendo en algo bien grande, especialmente aquí en nuestro estado. Ahora viene el Super Bowl. Mucha gente está preocupada por eso, porque eventos así traen un gran influx de tráfico humano. Esa es primera. La separación no es una buena idea, pero sí tenemos que seccionarnos que las personas que están cruzando con niños, que ellos de verdad sean los padres biológicos, porque eso es lo que se está prestando para el tráfico humano. Y yo creo que la mejor propuesta es un path to citizenship. Y eso es lo que hay que trabajar. Excelente. María, hemos llegado casi al final del programa, pero quiero que nos repitas tu información. Sí, claro. Y sus palabras de despedida del programa. Perfecto. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como abogada María Herrera. Mi nombre es María Herrera Mellado y el nombre de la firma es Kivaki Law Firm. Nos siguen en redes sociales y también en La Inmigración y Tú. Mi número de teléfono es el 305-680-2444. Muchas gracias, Carlos, y un placer estar aquí con vosotros, y especial hoy con Raquel Zúñiga. Gracias. Me encanta. Unos segundos para despedir. Bueno, gracias por sintonizar este programa, gracias a ti, Carlos, por invitarnos. Nosotros vamos a seguir en la comunidad en el año nuevo y esperamos a tener muchos más logros y pues ahí seguimos. Y yo, pues, como presentador del programa, quiero invitar a todo el mundo que sigamos el camino de José, el camino maravilloso de aceptar a María, que aunque estaba esperando un hijo que no era generado por él, sino que fue obra del Espíritu Santo. Sigamos ese camino de humildad, de aceptación de las cosas y mirar que también ellos tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a Egipto, que no era su tierra, tuvieron que aprender otros idiomas, tuvieron que adaptarse a una nación la cual de repente no eran tan bienvenidos. Entonces, José empieza un camino que hoy nosotros como inmigrantes tenemos que seguir. El camino de José es importante. Si tienen espacio, léanlo. El camino de José nos da la pauta de que nosotros, si nos movemos a otro lugar, tenemos que adaptarnos al lugar, no el lugar a nosotros. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de la ciudad donde decidimos mudarnos. Tenemos que trabajar. Jesús creció aprendiendo de José como carpintero y María educándolo y formándolo. Así es que nosotros como familia católica, como gente de fe, necesitamos seguir el camino de José. Así es que mi Dios los bendiga a todos. Gracias por su sintonía y si no nos volvemos a ver, felices fiestas.